Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Para mí es muy importante como miembro de APRESID que cada vez los bioinsumos tomen un papel preponderante en el Congreso. La verdad que hemos visto muchas charlas y desde la del año pasado con lo del suelo a esta es muy importante cómo viene cambiando y la tendencia es mundial. Y lo que se viene viendo es que las cosas pasan. Si hace 10 años atrás teníamos una charla de bioinsumos, yo creo que acá no había nadie. Y siempre digo y lo cuento, si las grandes empresas hace 20 años atrás hubiesen venido a hablar de agroecología, hoy seríamos todos agroecólogos. Sin embargo, con ese freno que teníamos o ese pensamiento disruptivo, hoy nos damos cuenta que las cosas pasan y que las cosas pueden funcionar. Creo que vamos a estar adelante de dos grandes ejemplos de cómo hacer cosas distintas desde el punto de los bioinsumos. Primero va a hablar Rodrigo de GEN y después Emiliano de SIPCAM. Escúchenlos y después armamos un debate. Y si bien no le voy a pasar WhatsApp, está bueno que sea abierta y las preguntas sean a mano alzada. Gracias, Cristian. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Alessio. Yo soy responsable del área de desarrollo de GEL Argentina. Y en primer lugar agradecer a Maximiliano, a Federico, que no sé si está acá, por invitarnos a la charla. Este es el segundo año consecutivo que estamos en este tipo de charlas que, como decía Maximiliano, son todo un desafío para las empresas, para todos los actores de la cadena productiva de las diferentes producciones del país. Y bueno, básicamente la idea que hablamos tanto con Emiliano como con Maximiliano era transmitirles y mostrarles, compartirles las experiencias, los resultados, pero sobre todo hablar de las perspectivas, de por qué quizás nosotros tenemos excelentes resultados en cuanto a nuestro primer producto biológico que ya les voy a mostrar, y sin embargo no hay una adopción de la tecnología desde el punto de vista del productor masiva como nosotros o quizás los resultados muestran. Bueno, para más o menos comenzar y mostrarles de lo que voy a hablar, primero nos vamos a presentar quiénes somos, nuestros negocios, nuestro impacto,
mostrar un poquito de qué es lo que es Helm a nivel mundial y un poquito de cifras. Después vamos a hablar básicamente de nuestra experiencia, de cómo comenzamos hace algunos años atrás, los resultados que estamos teniendo hasta ahora, y bueno, todo lo que se viene para adelante, que son una serie y un portafolio de productos precomerciales, que algunos ya los tenemos en carpeta de registro y otros experimentales que todavía estamos desarrollando. Después, quizás la parte más interesante y la que más nos interesa a nosotros como empresa es ver esta expectativa y la realidad de estos productos biológicos y bueno, y después los desafíos, a ver hacia adelante a qué apuntamos, cómo entre todos nos sinergizamos para que esta tecnología que se muestra con muy buenos resultados la traslademos y el productor la comience a usar masivamente. Bueno, ¿quiénes somos? Helm es una compañía alemana con más de 120 años en el mercado global, fundada en 1900. En 1950 fue adquirida por la familia Schnabel y actualmente es conducida por la tercera generación de la familia. Es una compañía familiar y global. Tiene presencia en 32 países, tiene negocios conjuntos y asociados con 98 compañías y básicamente sus unidades de negocios son productos químicos, crop solution, pharma y materiales energéticos. Un poquito de números y cifras de Helm. El año pasado tuvo una facturación de 8.000 millones de euros. Básicamente podemos observar, a ver, el láser. No, perdón. Básicamente el grueso de los ingresos y de la facturación provienen de la parte química, un casi 30% de crop solution, pharma y otros como son los materiales energéticos completan el porcentaje de facturación. Los ingresos por región, Europa es la que encabeza las facturaciones, seguido por América del Norte, Asia y Sudamérica. Bueno, con este espíritu familiar que tiene la empresa, siempre se ha destacado desde su inicio por generar relaciones con clientes y con diferentes partners, relaciones a largo plazo, relaciones sustentables. Y dentro de esa idea, hace varios años atrás ya tomó la empresa una iniciativa y un giro hacia todo lo que son inversiones sustentables. Tiene diferentes participaciones a nivel global en diferentes empresas, como en Estados Unidos, un proyecto en conjunto con Cargill para la producción de biobutanediol, Leverton, producción de baterías de litio, y por ejemplo en Alemania Plantix, que es un reconocido líder en reconocimiento digital de plagas. Vamos a la experiencia, les voy a contar un poco cómo nos ha ido estos años. Nosotros tenemos un producto biológico que acá se los presento, que es Innovio, que ya tiene 3 años en el mercado. Esto fue un desarrollo conjunto con la empresa Protergium, de acá de la ciudad de Rosario. Protergium tiene 2 plataformas científicas, una plataforma microbiológica y una plataforma biomolecular. En base a lo que es la plataforma microbiológica, tuvo un fuerte desarrollo todo lo que es la parte de consorcios, de diferentes microorganismos en un mismo formulado, y es el caso de Innovio, donde en un mismo formulado tenemos 2 microorganismos, un trichoderma y un bacillus, un procariota con un eucariota. Lo interesante de esto es que nosotros vemos que los consorcios, las respuestas que tenemos del consorcio son mucho más que la suma de las partes de los 2 microorganismos.
Eso es un concepto que también hay que hacer mucho hincapié, porque muchas veces los microorganismos actúan en conjunto. Esto también le da una compatibilidad para poder desarrollar un producto de este tipo, metabólica y biológica. También estos microorganismos tienen la particularidad de ser mucho más estables cuando están en consorcio, estables en el tiempo y ante diferentes cambios del ambiente. Bueno, esto se hizo básicamente, no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, se aislaron 230 cepas de bacterias, sobre todo de bacterias Bacillus belesensis, y más de 20 cepas de trichodermas en las principales zonas productivas del país. Acá básicamente para mostrarles un poquito lo que es el desarrollo a laboratorio de estos productos. Acá arriba nosotros tenemos enfrentamientos duales en cajitas de Petri, donde enfrentamos diferentes patógenos. En el caso de las cajitas de Petri que están arriba es al Bacillus belesensis, y en las cajitas de abajo al Trichoderma, en este caso Arcianum. Vemos los diferentes mecanismos de acción que tienen estos microorganismos. Y bueno, un poquito mostrarles el desarrollo radicular, que es una de las variables donde más muestran respuesta a estos microorganismos. En la foto de la izquierda estamos viendo un tratamiento químico y en la foto de la derecha el desarrollo radicular con el consorcio. Acá un poco de ensayos en macetas, seguimos en el laboratorio, donde podemos medir en condiciones controladas diferentes variables que son en el laboratorio fácil de medir, a campo no tanto, como es stand de plantas, altura, peso seco total, vigor, peso seco aéreo. Acá con respuestas, siguiendo en lo que es los ensayos en maceta, donde vemos que la variable peso radicular se dispara, ¿no? Es la primera variable donde estos microorganismos muestran una respuesta contundente comparándolos con otros tratamientos. Y más el tema consorcios. Un poquito para ir más por ahí al grano, digo yo, los desarrollo a campo, a ver cómo se ven estos, o cómo actúan estos microorganismos en el lote de producción y en cultivos extensivos, en diferentes regiones, en diferentes ambientes. Y bueno, y a partir de ahí, en el año 2020-2021, comenzamos una serie de ensayos demostrativos. Esta va a ser nuestra tercera campaña en soja y segunda en trigo y cebada. El lanzamiento, como les decía, fue en el 21-22, más de 40 ensayos demostrativos en esa campaña. Realmente tuvimos una buena visión para encajar el lanzamiento con las 3 niñas. Fue muy preciso, pero realmente fue una satisfacción muy grande ver de que estos productos que quizás uno piensa de que tienen que ser muy cuidaditos y tienen que tener un ambiente con mucha facilidad para que crezcan y se reproduzcan, en ambientes realmente que eran hostiles para el microorganismo, tuvieron una reacción muy buena. En esta campaña nosotros planteamos estos 40 ensayos, más de 40 ensayos en macroparcelas. Las unidades experimentales eran de 10 hectáreas. Nosotros llegamos al campo del productor y al lado de lo que el productor sembrábamos unas 10 hectáreas de ignovío, y después en el análisis que hicimos al año siguiente vimos un dato que realmente nos llamó la atención. El 80% del total de ensayos que hicimos con este consorcio obtuvo el mismo o mejor rendimiento, performance, sobre todo en lo que es los primeros estadios del cultivo, mayor que el tratamiento que hacía el productor.
el 97% del tratamiento del productor era químico, con químicos top, muy buenos en el mercado, y con todo tipo de químicos. Realmente el dato es contundente, porque la base de datos, decir que yo tengo estadísticamente un 80% de respuesta positiva, me está diciendo de que es promisorio, es un dato muy fuerte estadísticamente. Y después, bueno, pudimos desglosar de a poco que un 5% tuvimos de incremento en lo que es la variable rendimiento. Acá hay otras variables que no están, pero por ejemplo, lo que es desarrollo radicular, altura de planta, vigor de planta, los porcentajes eran arriba del 90% a comparación de un tratamiento productor o un tratamiento químico. Esto es en trigo, también con una campaña muy difícil. Esto es en soja, con más de 50 ensayos. Por supuesto que hubo muchos ensayos que la campaña pasada no se pudo cosechar por el tema de la sequía. Y seguimos con un porcentaje bastante alto, con un 80% de ensayos, con un rendimiento superior al tratamiento químico. Y seguimos con el 6% de incremento de rendimiento con respecto al tratamiento químico. Yo creo que el dato es duro, estadísticamente, fuerte, contundente. Yo acá les voy a mostrar un testimonio de un productor donde ustedes pueden ver otras variables que no muestro acá. Lamentablemente lo he tenido que resumir y no he podido mostrar todo. Hola, estamos en Pasos Canqui, Partido General Pinto, en la Minerva. ¿No? Bueno. De todas formas, acá uno de nuestros distribuidores, de nuestra cadena de distribución, está en un campo de un productor en el sur de Buenos Aires, con uno de nuestros asistentes técnicos, Facundo Torres, y bueno, y mostrando un poco las primeras mediciones que uno va a hacer al lote. A la derecha tenemos el tratamiento con Ignovio y a la izquierda tenemos el tratamiento con el producto químico. Lo primero que vemos siempre es raíces. Eso es contundente. Donde clavamos la pala y levantamos la planta, las raíces son mucho mayores. Eso no quiere decir que después se transforme en rendimiento, pero es una variable que nosotros como técnicos tenemos que comenzar a prestar atención y tenemos que comenzar a medir. Porque el lema, por ejemplo, de este congreso es carbono, elemento de vida. Y ahí estamos incorporando carbono al suelo, ¿no? Seguramente después vamos a poder hablar un poquito más de todo lo que es el carbono y lo que estamos asimilando al suelo. Hablando un poquito más a futuro de los desarrollos que tenemos, nosotros estamos enfocados en en ampliar el abanico de productos biológicos de nuestro portafolio. Tenemos 9 bioestimulantes precomerciales con inicio de registro en SENASA, un biobactericida experimental, 3 bionematicidas precomerciales y 2 bioinsecticidas que también están en fase experimental. Perdón. Sí, acá les quería mostrar, pero básicamente son algunos de los ensayos que nosotros hacemos en la fase de registro. Lo bueno de esto es ver las tendencias, que en diferentes ambientes los productos se comienzan a comportar los mismos, entonces ahí nos da un indicio de cómo venimos con el desarrollo de ese producto y hacia dónde lo vamos a enfocar. El primero era un producto detoxificador, un mecanismo de acción muy particular, biológico. Son todos bioestimulantes en diferentes momentos de aplicación, diferentes dosis. Tuvimos la oportunidad en junio pasado de estar en Inglaterra. Allí uno de nuestros partners
nos mostró los desarrollos y los mismos productos que estamos probando acá, los están probando allá, y nos llamó la atención esto de ensayos diseñados en un programa de reducción de insumos en el lote, en este caso de fertilizantes y fungicidas. Después seguramente vamos a tener un poquito más de tiempo para profundizar en esto, pero es muy interesante ver cómo estos productos pueden ayudar a eficientizar el uso de insumos en el lote. También tuvimos la oportunidad de concurrir a Cereal. Cereal es una exposición agroindustrial, una de las más importantes en trigo en Inglaterra, y allí de los 7 productos innovadores que se presentaban para eficientización de nitrógeno, 2 de ellos eran de Helm y de Union, que es nuestra empresa allá en Inglaterra. La pregunta es, ¿por qué insumos? Sabemos, vemos datos contundentes, beneficios agronómicos y económicos. Bueno, agronómicos, productos naturales, 100% seguros, incrementan la calidad, no solamente la productividad en el lote. Enfoque. Acá el enfoque que tenemos que dar es justamente lo que veníamos hablando hace un ratito antes. La incorporación de carbono del elemento de vida en el suelo. Estamos ayudando a todo lo que es el cambio climático y ver este nuevo concepto que es el One Healthy, que es ver a la salud y en un conjunto, en un macroorganismo, la salud de plantas, animales, humanos, suelo, que es algo muy interesante también de desarrollar. Bueno, esta es una clásica filmina que vemos cuando nos internalizamos en las partes técnicas, ¿no? Vemos que los factores abióticos, el 65% del potencial de rendimiento que tenemos en un lote no se logra por factores abióticos. Y a eso está muy bueno apuntar. Un poquito hablar del mercado mundial de biológicos. Tenemos una tasa de crecimiento del orden del 10,5%. En el año 2030 se espera que el mercado de biológicos esté en el orden de los 19.000 millones de dólares. Otra filmina, otro slide, donde mostramos los incrementos que van a ir, o las tasas de incremento que van a ir sucediendo en el tiempo en los diferentes mercados. Vemos que Latinoamérica es uno de los principales incrementos, con cerca del 11%. Y bueno, acá esta filmina realmente es contundente en el hecho de desde dónde viene la información, porque es una información que viene de afuera, de un estudio de mercado a nivel global, y vemos la adopción de tecnología por parte del productor. Ahí vemos a Brasil, que lidera a nivel mundial la adopción de tecnología, y Argentina, que estamos entre un 4 a 11% de adopción de todo lo que es esta biotecnología, que como decía antes, son todos estos productos biológicos que nos sirven como estrategias dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, del control biológico. Un poquito también del mercado argentino, cómo va aumentando la facturación de las empresas a medida que transcurre el tiempo, 2020, 2021, 2022, estamos en una tasa del 12,4% de facturación a medida que transcurren los años, anual. Y bueno, acá los desafíos. Cuando estuve en Cereals, me llamó la atención esto, ¿no? Pensar lógicamente, es decir, biológicamente. Es para pensarlo, y realmente me pareció muy atinado traerlo acá, ¿no? Es para después discutirlo, pero cuando nosotros pensamos no es un proceso de una computadora, es un proceso biológico, ¿no? Donde consumimos energía. Pensar lógicamente en estos bioproductos es decir, ¿qué necesitamos para que los bioinsumos se conviertan en una tecnología clave para una producción sustentable?
¿Qué es lo qué realmente pasa? ¿Qué es lo que realmente nos falta a nosotros las empresas, al ámbito público, a la cadena productiva para que realmente se conviertan en algo clave? Porque muchos de estos productos ayudan y de sobremanera a la sustentabilidad. Ni hablar si decimos de que el mayor capital que tiene el productor no es la máquina, no es el silo, sino el suelo. Y nosotros estamos ayudando a la diversidad del suelo. Es también interesante para después debatir. Como conclusión, unas intrigas, unas interrogantes que se plantean, sobre todo desde el punto de vista científico. Acá Noah Fierer, que es uno de los científicos que estudia el atlas de bacterias a nivel mundial, él ya ha descubierto un sinnúmero de bacterias, estima que aproximadamente a nivel global hay aproximadamente 25.000 especies de bacterias, que 511 predominan en la mayoría de los ecosistemas, y él mismo dice de que es increíble lo poco que se sabe sobre las comunidades de bacterias que viven en nuestros suelos, y hasta desconocemos aún qué funciones concretas cumplen, y es llamativo de que la mayoría no tiene ni siquiera nombre todavía. Se estima que el hombre conoce alrededor del 5% de lo que pasa en el suelo. O sea, hay un 95% que hay que descubrir. Y otra frase que me pareció muy atinada, también en un congreso que hubo no hace mucho en Buenos Aires, y acá Sergio Bonancea de Río Cuarto, colega, dice: hace falta más investigación básica para dar buenos fundamentos y sustentos técnicos sobre estos diferentes intrincados mecanismos que tienen los microorganismos con el entorno y con la planta. Básicamente yo creo que acá todo se circunscribe a lo que es la rizósfera y la relación de los microorganismos con la parte de raíces de la planta. Bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cómo vemos la agricultura futuro a 5, 10, 15 años? Y esto es un poco la agricultura biotech 5.0, que también se llama. Y bueno, es una forma como de integrar, de hacer un consorcio microbiano de diferentes posibilidades, diferentes herramientas que tenemos en una caja de herramientas, desde el antiguo análisis físico-químico del suelo, la incorporación de bioinsumos, las imágenes satelitales, drones multiespectrales, análisis microbiológicos, los famosos análisis metagénicos del suelo para describir la secuencia de ADN que tenemos y así saber en qué lugar del suelo podemos llegar a tener una problemática mayor de Rhizoctonio, de Fusarium o de Coletotricum. Estaciones meteorológicas, manejos culturales de precisión. Bueno, son herramientas que en conjunto seguramente van a trabajar y se van a sinergizar en un futuro para que tengamos y eficienticemos todos los insumos que les aportamos al lote y tengamos por ahí una respuesta contundente en el sistema productivo. Para finalizar, estas son todas las alternativas y el concepto de que Helm no viene a ofrecer un producto, sino que viene a ofrecer un paquete de soluciones, desde imágenes satelitales a bioproductos, a productos químicos que todavía no tienen la alternativa de un producto biológico, como puede ser un presiembra o un producto que se pone herbicida, sobre todo, donde todavía no tenemos respuestas biológicas a esa problemática. Y bueno, este es un poco lo que le quería mostrar con respecto a Helm. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Marcán, a cargo del desarrollo de bioestimulantes y biorracionales en Zipcan Argentina. ¿Tendrás el de mano? Me queda abajo. Maxi, ¿tenés el de mano? Hola, sí, ahí va mejor, me queda medio bajo esto. Bueno, Cristian dio una buena intro, ¿no? De un tratamiento a semillas muy interesante. Y ahora vamos a mostrar una tecnología que se complementa, ¿no? Un producto foliar, así que está bueno mostrar dos posibilidades como tenemos en este panel. Bien, bueno, contexto. Venimos de 3 campañas muy desafiantes, ¿no? Con 3 niñas muy complicadas, con golpes de calor, seca. Y bueno, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Nos acercamos, ¿no? O eso se dice, todavía no lo vemos, a un año niño, donde cada vez estamos viendo contextos desafiantes, temperaturas extremas. Por lo tanto, las soluciones que está mostrando Cristian, Helm, o que podemos venir a exponer nosotros, vienen a plantear o a colaborar ante esta situación donde año a año vemos que estos eventos extremos cada vez se acentúan. Bueno, bajo este contexto, ¿cómo podemos aumentar los techos de producción en soja, por ejemplo? Bueno, y una forma podría ser es mejorar la fijación de flores y vaina, es decir, número de granos por metro cuadrado, que después van a desencadenar un mayor rendimiento. Bien, para esto lo que les queremos mostrar y mostrar algunos resultados de Marvita. ¿Qué es Marvita? Antes de hablar de Marvita vamos a hablar de Zipcan y de Zipcan Bios. Muchos de ustedes nos conocen por Tervine o nuestra línea de herbicidas, pero Zipcan no es solo eso. Zipcan Bios es nuestra división interna de bioestimulantes y biorracionales, que deriva de 2 empresas, Zipcan Inagra, que es nuestra empresa de España, que es líder en soluciones en España, somos top 3 en bioestimulantes en Europa, y Sosbay, que es nuestra división interna de una línea de productos con una tecnología que se llama suspensión ácida, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Parece ese traboche. A ver. Fíjate. No, lo apagué. No, capaz lo había costado. Y capaz que no entiendo bien. ¿No? Ahí. Bien, perdón. Zipcan es muy reconocida a nivel internacional en biosoluciones. Tenemos ventas activas en más de 50 países con lo que es el rubro bioestimulantes y biocontroladores. En Europa lideramos al mercado español, tenemos un market share muy importante en Italia y bueno, con cuentas activas en más de 50 países en el rubro bioestimulante y biorracionales. Cuando hablo de biorracionales estamos hablando de biocontrol. Y bueno, la verdad que tengo un portfolio muy grande a nivel internacional de biosoluciones, desde nutricionales en lo que es a la izquierda, aminoácidos, ácidos súmicos en suspensión ácida, algas de distinto tipo, un portfolio muy grande, el cual empezamos a buscar qué soluciones podríamos adaptar a la Argentina y con eso empezamos a trabajar hace más de 4 años. Bien, hoy le vamos a presentar Marvita, que es nuestro extracto de algas pardas, de Ascophyllum nodosum. Es una alga que se extrae de los que son los mares del Atlántico Norte, mares muy fríos, en donde el alga es una alga costera en lugares donde fluctúa la marea. Es decir, en un momento el alga está inundada, como es su hábitat natural, pero en un momento la marea baja y hace que esté expuesta a las condiciones ambientales, calor, temperatura, viento. Y eso hace que acumule diversos compuestos como son ácido algínico, manitol y diversos compuestos que van a tener la acción bioestimulante en las plantas. Vos como Maxi, vos conocés muy bien el uso de algas en cultivos intensivos, cítricos, vid, etc. Nosotros estamos trabajando en cultivos intensivos, pero ahora le vamos a mostrar resultados en cultivos extensivos como soja. Nuestra alga la trabajamos de otra forma, con una tecnología que denominamos SAT Technology o tecnología de suspensión ácida, en donde obtenemos un producto de pH 4,5, pH levemente ácido. Eso va a hacer
que tenga algunas ventajas al momento de aplicar en lo que es compatibilidad y a nivel dosis. Bien, pero primero, ¿cómo funciona? No nos podemos extender mucho en esto, pero creo que el foco que se lleven es las algas y principalmente Ascophyllum son muy buenas para fijar flores o frutos. A través de sus compuestos permiten aumentar la fijación de flores en contextos normales o en contextos de estrés hídrico, estrés por golpe de calor, es decir, donde hay una alta demanda ambiental. Por ejemplo, tenemos, luego de aplicado de 48 días de nuestro producto, se observa un aumento en lo que es fotosíntesis, es decir, los bioestimulantes tienen respuesta rápida. Generalmente es rápida, pero corta. Estamos hablando capaz de respuestas que luego se diluyen en 10, 15 días, pero son muy rápidas. Mejoras en lo que es conductancia estomática, mejoras en lo que es biomasa, número de frutos por planta, fijación de frutos y que luego estas tres variables determinan un mayor rendimiento. Bien, las algas es muy importante la tecnología de extracción. Hay diversos colores, diversas técnicas. Para decir dos palabras de nuestro producto, hacemos una recolección manual cada 4 años. De esa forma garantizamos que los componentes que tienen las algas sean homogéneos en los distintos lotes que vamos produciendo. Y hacemos una extracción física y a temperatura ambiente o en frío, en donde desde que extraemos el alga hasta que la procesamos y la envasamos pasan 24 horas. De esa forma evitamos la degradación de un compuesto vivo. Y además hacemos un proceso de micronizado donde obtenemos unas suspensiones y partículas muy chiquitas en un medio líquido. Eso va a hacer que el producto sea muy efectivo a baja dosis. Nada, los componentes bioactivos de las algas hay un montón, podemos hablar un montón de tiempo, pero quiero que se lleven que tienen osmoprotectores como el manitol, es decir, ante un estrés hídrico permiten que entre más fácil el agua a la célula. Ácido algínico, que es carrier de nutrientes, polisacáridos, estimulan defensa, favorecen la división celular, algunas fitohormonas naturales, vitaminas y proteínas, aminoácidos naturales. Nosotros no le agregamos ni nutrientes ni aminoácidos, sino es totalmente pura y natural. Hay distintas tecnologías, como les mencioné, tecnologías de extracción alta temperatura, baja temperatura y nuestra tecnología que permite obtener el mayor cantidad de compuestos activos del alga. Estos son los contenidos relativos de polifenoles, alginatos, manitol y fitohormonas. Nosotros con nuestra técnica obtenemos el 100% de todo lo que tiene el alga per se. Eso va a hacer que nuestro producto Marvita tenga un gran efecto en floración, es decir, un producto de aplicación de estadios reproductivos y mitigación de estrés abiótico, estrés por calor, estrés hídrico. Bien, esto por ejemplo una foto, aplicación en soja, en R2 o R3, en donde veíamos a la izquierda el testigo sin aplicación ningún bioestimulante foliar y Marvita donde veíamos una mayor retención de hojas y si vamos un poquito más adelante, como yo les mencionaba, un producto que permite retención de flores y frutos, tenemos que ver qué pasa con las vainas. Entonces hay que ir a contar vainas en este tipo de producto. Fuimos a contar vainas y ahora les cuento qué es lo que vimos. Bien, ¿cuándo y para qué aplicar bioestimulantes? Podemos aplicar bioestimulantes a la siembra, tratamiento de semilla, como los chicos de Helm, en etapas vegetativas para favorecer crecimiento vegetativo, cierre de surco, revertir fitotoxicidad, aplicaciones de estadios reproductivos para mejorar floración, retención de flores y frutos o durante llenado de granos. Nuestro producto es de aplicación principalmente en estadios reproductivos. Soja, por ejemplo, R2, R3, frutales en preflor, 3/4 caída de pétalos. Ese es el momento óptimo de nuestro producto, de Marvita. ¿Se pueden hacer aplicaciones combinadas, vegetativo y reproductivo? Sí, y es sinérgico, pero si hay que aplicarlo una sola vez, el momento óptimo es reproductivo. Recomendaciones de uso. Todos estamos trabajando con cultivos intensivos y extensivos con recomendaciones de uso de dosis bastante bajas por ser algas. Estamos hablando de aplicaciones de 0,4 a 0,7 en soja, en estadios de R2 o R3, maní 0,4 o 1 litro, dependiendo del potencial de rendimiento, vemos diferencias.
limón, maíz, cereales de invierno, girasol, etc. Soja, que es lo que vamos a mostrar resultados ahora. Principal momento de aplicación de Marvita es estadio reproductivo, R2, R3. Pero se pueden hacer aplicaciones combinadas de un B4-B6 más R3, R3-R5 o solo con una aplicación en R3. La dosis de 0,4 a 0,7 litros por hectárea. Y si nosotros aplicamos en R3, mejoramos la fijación de vainas. Nosotros tenemos, de todo el promedio de set de datos que tenemos, aumenta un 12%, tenemos 12% más de vainas. Si aplicamos en vegetativo, favorecemos un poco la fotosíntesis y mitigamos algún estrés en ese momento. Y si aplicamos solo por ejemplo, en R5, podemos mejorar un poco el peso de mil. Todas estas aplicaciones que buscamos, aumentar los techos de producción o levantar los pisos, sobre todo en estos dos o tres campañas de condición niña. Bien, algunos resultados a campo. Este es un ensayo de la campaña 2021-22, Gustavo Ferraris, Wilrad. Tuvimos también, venimos de dos campañas muy secas, así que momento tuvimos sequía ahí enero, febrero, donde medimos componentes de rendimiento. Si yo voy a aplicar en un estadio reproductivo, es muy importante los componentes de rendimiento. Entonces, ¿qué vimos? Con una aplicación de Marvita de 0,4 litros por hectárea en R3, veíamos un aumento en el 12% de las vainas, 10% en el número de granos por metro cuadrado y que eso terminaba repercutiendo en un 8,6% en rendimiento. Otro ensayo en Córdoba, paraje Las Aguadas, Universidad de Río Cuarto, soja de primera. De vuelta, medimos número de granos, componentes de rendimientos, una aplicación de Marvita, 15% de aumento en el número de granos y repercutiendo un 14,7% en rendimiento. Otro ensayo, segunda campaña, en Pergamino, Gustavo Ferraris. La campaña pasada, sequía, calor extremo, un fuego. Y veíamos esto, con la aplicación de Marvita veíamos a la izquierda un poco más de retención foliar y si íbamos más adentro veíamos las vainas, veíamos una diferencia en el número de vainas, de vuelta, se seguía manteniendo en el tiempo. Y ¿cómo nos dieron los datos? Acá teníamos dos dosis, una dosis de 0,4 y una dosis también un poco más alta de 0,7 y vimos un aumento muy contundente en el número de vainas, en el número de granos por metro cuadrado y del rendimiento, de 5% a la dosis de 0,4 y de 15% a la dosis de 0,7. Los bioestimulantes no siempre responden a aumento de dosis, depende de algunas variables, responden a aumentos de dosis o no. Otro ensayo, Diego Alvear, Santa Fe, también de la campaña pasada, lo mismo, medimos número de granos, aumento del 2%, en este caso tuvo un muy impacto importante en peso de mil, 15% aumento de rendimiento y repercutiendo en un aumento del 10% de rendimiento. De vuelta, con una aplicación en R2. Hicimos lotes a nivel productor, haciendo 5 hectáreas y 5 hectáreas, tratadas, no tratadas, 2,5, 2,5, dependiendo el lote, por ejemplo. Y tenemos algunos resultados de este estilo. Sacamos plantas y veíamos que no siempre se ve a simple vista resultados, tenemos que ir un poco más adentro, meternos en el lote, ver el número de vainas, contamos vainas y vimos, por ejemplo, que en este lote a nivel productor teníamos un 14% más de vainas. Otro lote ahí cerca, de vuelta, arriba, parecía verse un poco más retención foliar o un cultivo más verde. Nos metíamos, sacábamos hojas, contábamos cantidad de vainas, un aumento del 5,7% de vainas. San Jerónimo, ahí cerquita, al lado, otro demo a nivel productor. Una aplicación de Marvita en R3, aumento de 6% en el número de vainas. Es decir, se veía esa repetitividad en la mejora de la retención de vainas. Bien, y vamos a los números. Tenemos en este set de datos que hicimos de la campaña pasada, tenemos aumentos de rendimiento de distintas localidades, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, aumento de rendimientos desde 28%, que no es una respuesta que siempre se dé este aumento, la verdad fue muy contundente, un cultivo muy castigado,
14, 13, 12, 8, 6, 2 y que como dijeron los muchachos, estos productos tienen un 85% de mejora, o sea, de win rate, es decir, de datos positivos. Siempre encontramos en algún caso que no hubo diferencias, por ejemplo, un 1% menos. Bueno, como conclusiones, la bioestimulación, el cultivo de soja en estadios de R2 y R3 mejora el número de granos por metro cuadrado a través de un aumento en la fijación de vainas. Se observa una respuesta positiva en el rendimiento en el 85% de los casos. Y Marvita, nuestro producto, se destaca como un extracto de algas para uso tanto en cultivos intensivos como extensivos de alta eficacia a baja dosis. Estamos hablando de dosis de 0,4 a 0,7 litros por hectárea, con una aplicación o en estrategias combinadas de más de una aplicación. Y lo que venimos viendo es que la respuesta no siempre se da respuestas cuando el cultivo está muy estresado o en ambientes de baja productividad. Nosotros hemos visto en resultados de ensayos que el testigo respondió 6.000 kilos de soja y la aplicación de un bioestimulante 6.400. Es decir, la respuesta de estas soluciones, de estos productos, muchas veces en ambientes de alta productividad, es decir, mayor a 3.000 o mayor a 3.000 kilos, es positiva y es mayor, incluso que en ambientes de bajo potencial, ¿no? Donde llovió menos, donde hubo un estrés muy fuerte. Así que bueno, eso teníamos para mostrar. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que yo dije que íbamos a hacer algo distinto a lo que venían viendo y me gustaría el ping-pong. Cristian dijo algo sobre el uso de los biológicos y sobre la falta de uso de los biológicos. Me imagino que la mayoría de los que estamos acá estamos muy interesados. Yo quiero que levanten la mano los que siguen usando urea como fertilizante. Obviamente que si lo combinamos vamos a hacer un producto mucho más eficiente, pero me parece que es lo que se tienen que llevar de acá. O sea, todos estamos trabajando y todos estamos alineándonos para bajar el uso de fertilizantes y sin embargo son muchos los productores que siguen usando urea. Entonces cuando miran el bolsillo dicen, no, la verdad que la dosis de aplicación del bioestimulante es caro, la verdad que poner una tricoderma y que después no sobreviva, no sé si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir y si me va a dar funcionamiento o no. El win rate de los productos que están mostrando es bastante alto y sin embargo estamos tirando el 70% del valor de la urea, que no sé, está a $750 hoy, lo estamos tirando a la basura. ¿Cuánto estamos contaminando? ¿Cuánto estamos desperdiciando de energía? Porque para hacer fertilizante la huella de carbono que tiene es altísima. Es otro de los temas que encaja dentro de todo esto, que es la sustentabilidad. Y en ese sentido me parece que lo que hay que llevarse, y por ahí hablábamos un poco de las perspectivas y lo que viene de los bioinsumos para adelante es, che, esto funciona en Brasil, funciona en Europa, está funcionando, lo dije cuando empecé. Hace 20 años atrás, si veníamos a hablar de bioinsumos, acá no había nadie. Y me parece que lo que se tienen que llevar es esto, es probemos. El lema de APRESID es aprendamos todos juntos, entonces aprendamos todos juntos, probemos. Quizás en algunos lados los biológicos no les van a funcionar y en otros van a tener excelentes resultados. Pero me parece que lo que hay para llevarse, y me gustaría que surjan preguntas para los chicos y demás, es eso, che, empecemos a usarlos. Encima los laboratorios se han preocupado para que sea lo más fácil posible aplicarlos. Hay un montón de tecnología atrás para que los microorganismos sobrevivan lo más que se pueda. Entonces, tienen muchísimo desarrollo de cabeza. Ayer estábamos en una de estas charlas y hablaban de 8 o 9 años para alargar un producto al mercado. O
recién vos pusiste 6, 7 años, vos también hablaste de lo mismo. Me parece que son cosas que tenemos que valorar porque estamos usando el mismo fertilizante que usábamos hace 50 años atrás. Entonces lo que hablaba recién de lógica y biológica es tal cual. Creo que lo que tenemos que empezar a pensar todos es, che, ¿se puede producir distinto? Che, ¿sí o sí tenemos que entrar solamente 3 veces al lote de soja? ¿O podemos pensar en entrar 2, 3 veces más? ¿Sí o sí el maíz se entra al inicio y refertilizó en F5 y no hago más nada? En B4, B6 y no hago más nada. ¿O podemos hacer alguna otra cosa más, alguna aplicación foliar y que trasloquen los aminoácidos? Me parece que son cosas que tenemos que empezar a pensar desde el punto de vista de la perspectiva hacia dónde vamos. En Brasil esto está creciendo y está creciendo un montón. En Argentina viene bastante más lento, pero me parece que tenemos que adoptarlo. Y desde el punto de vista de los bioinsumos en general, en un escenario de sequía, yo prefiero tirar 3 aplicaciones de algas y hacer una buena inoculación de base que ir y tirarle urea a una planta que encima va a tener que desintoxicarse y bajar la salinidad del suelo para que pueda absorber el nitrógeno. Entonces me parece que tenemos que empezar a usar la cabeza y a usar la lógica. No sé si alguno quiere preguntarle algo a los chicos o quiere hacer algún comentario. Me parece que felicito de nuevo a la organización por la línea que estamos tomando como organización y me parece que, nada, pensemos todos juntos de qué manera cambiamos la forma de producir. Si hay alguna pregunta, muy bienvenida sería. ¿Alguna pregunta? Gracias. Va para los dos. Nombraron un poco el porcentaje de eficacia o de éxito que tiene, en este caso, los bioestimulantes. Yo pienso en que un año que estamos pasando como ahora y la sequía que atravesamos fue terrorífica, llevando a hacer una producción más sustentable en los años y evitando estos cisnes negros. Las muestras que probaron fueron en este año, en promedio todos los años. ¿Cómo lo han visto particularmente en este año, digamos? Un poco para responder tu pregunta, yo había mostrado un slide donde se mostraba que el 65% del potencial de rendimiento no se logra por efectos abióticos, por estrés abiótico. Yo, la verdad que hace 13 años que vengo en el ámbito de los biológicos y bueno, cuando yo arranqué por ahí aplicaba trichoderma y bacillus subtilis, que el bacilo que tenía, y veía que cuando los aplicaba juntos andaban mejor y cuando los aplicaba separado el resultado no era lo mismo aplicarlos juntos. Y decía, bueno, porque se sinergizan, qué sé yo, van a saber. Y después con el tiempo todas esas respuestas que me faltaban las fui descubriendo del ámbito científico y veía de que hay una sinergia entre los microorganismos. En esto pasa lo mismo. Yo creo que en años de marcado estrés abiótico, estos productos tienen en muchas ocasiones un marcado efecto. Por ahí decir, no tuve un año húmedo y por eso el microorganismo no anduvo, y yo no sé, porque tienen más de 5 mecanismos de acción los microorganismos para estimular raíces, para generar diferentes enzimas, para bajar la población de patógenos y también producir metabolitos que ayudan, por ejemplo, a la producción de gibberelinas o un montón de fitohormonas. Y capaz que sean los años donde hay marcado estrés abiótico, donde mayor respuesta veamos. Por supuesto que no vamos a quemar la tecnología y vamos a decir, no, mira, esto es un remedio santo que vos lo echás y anda espectacular en todos los ambientes, en todos los lugares. No, acá hay que bajarle al productor el producto y un paquete de conocimiento. Por eso por ahí hacía un poquito de hincapié
en que no se trata de una solución mágica, sino esto son microorganismos, están vivos, hay que tratarlos con cuidado y bajarle al productor todo el conocimiento que necesita para cómo aplicarlos, en qué momento, cuál es la mejor oportunidad para que estos microorganismos ofrezcan la mejor respuesta. No sé si te respondo la pregunta. No, complemento con algo que nosotros venimos viendo respuestas, tanto en ambientes de alto estrés como de no tanto estrés. Vos pensás que si nosotros, por ejemplo, en cultivo de soja logramos tener 3, 4, 5 vainas más en un contexto de condición normal, vamos a tener un aumento de respuesta en rendimiento interesante. Imaginemos, obviamente, el contexto de la campaña esta que terminó, que la caída de vainas es atroz, fue atroz. Por lo tanto, en ambos contextos vamos a encontrar respuesta y lo que venimos viendo nosotros. Vi que todas las dos charlas estuvieron referidas más hacia la parte de cultivo de renta. No sé si tienen algo de información más sobre lo que es pasturas y cultivos de cobertura también, porque se usa bastante. ¿Qué respuesta se puede hacer y para aumentar esos tipos de niveles de pastoreo y a lo que se busca, ¿no? Nosotros particularmente venimos desarrollando más de lo que es cultivos extensivos, de renta, vos mencionás, y algunos intensivos. Sí venimos también trabajando en un tratamiento de semilla que en lo que es, por ejemplo, una vicia o algo podría tener una mejora en la implantación. No sé si Cristian viene en algo en lo que es pastura trabajando. Sí, lo que es pastura también nosotros venimos ensayando, haciendo algunos ensayos. En lo que corresponde a Innovío, al consorcio, ya he sabido desde el punto de vista técnico que no hay mejor cultivo implantado del que nace homogéneamente, espacial y temporalmente. Si vos podés lograr un stand de planta homogéneo y en el mismo tiempo es el mejor de los escenarios. Y eso lo lográs evidentemente con productos que ayuden al suelo, que interactúen con las raíces y los microorganismos por ahí es lo que se necesita para lograr eso. Muy buenas respuestas, ya sea en cultivos de cobertura como consociados. Nosotros por ahí hicimos algunos ensayos en consorcios de hasta 4 cultivos y con muy buenas respuestas. Tengo que cerrar, pero te voy a hablar como productor. En alfalfa, 15 días después del corte, no probé la alga de los chicos, pero he probado otras algas y andan muy bien, muy bien. Tengo colegas que han sacado hasta un rollo más por hectárea y no es poquito. Y en el caso de los inoculantes, buscar inoculantes específicos y lo más importante son las formulaciones. La que sea, pero lo más importante es ver la formulación, que sea la que te haga llegar bien, que acompañe el crecimiento de esas raíces. Me parece que son las dos cosas que tener en cuenta a la hora de usar pasturas y cultivos de cobertura. Bueno, muchas gracias a todos, tenemos que terminar. Cualquier cosa están a disposición los disertantes. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red.
con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.